Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Puse el tema, nombre, sangre, sangre y sangre. ¿Queremos triunfar en la vida? El conocimiento de la sangre de Cristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz es vital para nuestras vidas. La sangre es lo más sagrado y fue escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Todos sabemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero Él también fue hecho un sacrificio antes de la fundación del mundo. Y pocos lo sabemos, pero así es. Y es lo que pocos manejamos, pero es lo que vamos a ir entendiendo poco a poco, de cómo el Señor preparó la sangre para que tuviéramos una creación de acuerdo a su mano, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su sustancia. Cuando vamos entendiendo esto, vamos a aprender a echar mano no solo de la sangre creativa de Dios, sino de la sangre redentora de Dios. Son dos sangres diferentes. La sangre fue presentada de Dios de una manera tipificada en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios del Cordero. Y el Nuevo Testamento, cuando vamos a conocer lo que es la muerte de Cristo en la cruz y el derramamiento de sangre, si no tenemos una visión de lo que sucedía con los sacrificios en el Antiguo Testamento, dejamos de perder la esencia de la sangre. Entonces solo nos quedamos con que la sangre de Cristo limpia los pecados. Hasta ahí. Y entonces decimos, ¿cómo puede la vida del cristiano fructificar? ¿Cómo? Vamos entendiendo primero qué es la sangre en lo natural. En hebreo la sangre significa dam y significa brotar, proyectar con fuerza hacia arriba un líquido de vida. Entonces consideremos algunos hechos de la... Sácame una. Consideremos los efectos de la sangre natural. ¿Qué es lo que hace para tener un mejor entendimiento de cómo la sangre de Cristo puede en nosotros hacer los cambios que necesitamos o para qué sirve realmente la sangre de Jesucristo? Entonces dice que la sangre está llena de hormonas y de proteínas y que circula activa y fielmente por todo el cuerpo, llevando oxígeno vital a la otra carne del cuerpo. Lo alimenta, lo nutre y con su rico contenido de vida, el equilibrio frágil del cuerpo interno va dependiendo de esa fidelidad del flujo y del reflujo de este río de carne líquida llamada sangre. En la sangre está el poder de la sanidad del cuerpo. La sangre inicia el saneamiento, la reparación, la renovación en todas las heridas del cuerpo en cuanto aparece. Y esto es importante que lo vayamos viendo, porque cuando la Biblia en Corintios 10 o 11 habla de la Santa Cena, dice que tengamos cuidado de compartir la Santa Cena sin discernimiento. Y muchos creemos que sin discernimiento se refiere a que estamos en estado de pecado. No, es a no saber el propósito que tiene la sangre de Cristo. Y el conocer el propósito de la sangre de Cristo nos hace vital en nuestra vida porque es lo que el Señor hizo sagrado. ¿Por qué? ¿Sabe dónde está el alma del hombre? En la sangre. Jesucristo, su alma, estaba en la sangre. Y Él por eso prohibió que se comiera la sangre de los animales. ¿Por qué? Porque en la sangre que dijo está la vida. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo que nos renueva todas las heridas del cuerpo, entonces vamos entendiendo que así como la sangre tiene unos glóbulos blancos que van atacando todos, son los soldados que van atacando todos los microbios, los gérmenes, los enemigos que vienen a atacar al cuerpo. Asimismo, la sangre tiene de Jesucristo ese poder para ir atacando conforme nosotros la vamos a usar. Estos glóbulos blancos llega un momento en que se mueren, pero es interesante
que los glóbulos rojos se lo comen, el desecho que está, y vuelven a regenerarse. Y sabe una cosa, siguen viviendo. La sangre es maravillosa en su trabajo, como va en toda la intromisión de todo el cuerpo. Dice que hace 730 viajes en el cuerpo humano durante 3 meses. Esto en la naturaleza dice que hace que el cuerpo se vaya regenerando. Y cuando usted sabe que toda la sangre que se movió en el cuerpo se va regenerando y usted se cuida durante 3 meses, hay muchos cambios en toda la fisonomía del ser humano, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, porque hace ese proceso. Entonces dice que ayuda también al estómago a digerir los alimentos. Auxilia a los pulmones en momentos de mayor esfuerzo, porque sube al rostro cuando la cabeza necesita ayuda en momentos de desconcierto emocional. Cuando la temperatura del cuerpo se eleva, la sangre se apresura a refrescarlo y se ha expuesto a muy bajas temperaturas, también se apresura a calentarlo. Entonces estamos viendo que la sangre es algo vital que necesitamos para vivir. Estos son algunos de los hechos vitales de la sangre en el ámbito natural, pero son lo suficiente para ver que la existencia, purificación, nutrición y defensa del cuerpo natural dependen de la sangre. La sangre natural es sagrada por Dios porque tipifica la sangre de Cristo y lo que iba a limpiar y lo que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer la sangre de Cristo? Cuando Él presenta los sacrificios en el Antiguo Testamento, si no los conocemos, ¿cómo podemos entender el valor de lo que estaba? Vayamos a 1 de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué hablé? Versículo 20, importante de tomarlo en cuenta. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora vayamos a Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué? Antes de... ¿Y cómo es eso? ¿Tuvo 2 muertes entonces Jesucristo? Alguna vez voy a presentar aquí lo que sucedió en la eternidad pasada, le decimos nosotros, antes de que Jesucristo viniera. Pero la sustancia que salió del sacrificio que se hizo ahí. ¿Por qué existía un sacerdote Melquisedec que era sin padre, sin madre, sin genealogía, Dios Todopoderoso? Porque era necesario sacrificar a su propia esencia, a su esencia, lo que iban a hacer de él, para hacer lo creativo. Ahí comenzó la creación y aquí estamos con los pasajes que nos lo están marcando. Entonces, ¿por qué necesita el hombre la sangre redentora para entrar en materia? Primero, para limpieza del pecado. Segundo, para crecimiento espiritual. Y tercero, para escribir la ley moral de Dios en el corazón. En la Biblia, cuando se habla de alma, se pone la palabra nefesh en hebreo. Y esto es lo que vive en la sangre, que es la vida del ser humano. Ahora, la unidad del alma nefesh y la sangre está revelada en toda la palabra. Lo que pasa es que solo nos dicen sangre, 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 y no vamos entendiendo alma, nefesh, la razón. Hay momentos que uno dice, bueno, ¿y la sangre es un ser existencial? Sí, la sangre tiene vida. Hay un pasaje en la Biblia que no lo voy a sacar porque si no, no paro. Mira, hoy estoy leyendo porque si no, no llevo el orden y no voy a ir llenando todo. Es interesante cuando viene y dice Dios a Caín, la sangre de Abel clama. ¿Qué estaba clamando la sangre de Abel?
Venganza, Señor, venganza, me han matado. Pero Hebreos dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Cristo, cuando la entendemos, el grito que tiene Cristo de su sangre es: yo lo perdoné, yo morí por él, no tomes en cuenta sus faltas, yo lo hago libre, yo le sano. ¿Tú quieres oír ese grito de la sangre de Cristo en ti? ¿Cuánto necesitas? Porque muchos creen que como ya fueron salvos, ya el trabajo de la sangre acabó. Pero no. Vayamos a Éxodo 12:7. Aquí vamos a empezar a ver los propósitos de Dios en el Antiguo Testamento para que luego entendamos a los 12 sangramientos que tiene Jesucristo. Espero en Dios me dé tiempo. Quiero fundamentar primero lo que voy a hablar, porque para hablar de los 12 sangramientos y su poder, lo podemos tener como lo dijo la pastora. No. Lo dijo la Biblia, pero la Biblia sustentada en el Antiguo Testamento, porque sin ese fundamento esto no va a funcionar. Entonces, mira, si vamos a Éxodo 12:7 dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que los han de comer. Este versículo, ¿a qué se refiere? Solo les vengo a recordar cuando Egipto está teniendo de esclavo al pueblo de Israel. Dios levanta un legislador, Moisés, y le dice: para salir de la esclavitud y para salir sin muerte, ¿qué tienen que hacer? Crean en que hay un cordero que ustedes van a tomar, que no tenga un defecto, lo matan, lo comen, pero esa sangre derramada la van a poner en los dinteles de las puertas de sus casas. Entonces yo, Jehová, pasaré por delante y no permitiré que el ángel de la muerte entre a sus casas y haga muerte de sus primogénitos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos enseña la sangre de Cristo? ¿Cuánta esclavitud hay en nuestras vidas? ¿Cuánto peligro hay de persecución que nos atacan nuestras casas y nuestros hogares? Y nosotros orando. Está bien orar, vamos a entender ahora cómo se va a orar y el poder que hay en la oración, pero dependiendo de la sangre. Cuando la sangre usted la pone en los dinteles de su puerta, no a estas alturas va a venir con sangre de un cordero y lo va a poner en las esquinas, pero sí con fe, tome un poco de vino, bendígalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con fe. Y tome ese poco de vino así con sus deditos y póngalo en los dinteles de la puerta de su casa y declare que la sangre de Cristo cubre su casa, el norte, el sur, el este, el oeste, lo alto y lo profundo. ¿Para qué? Para que tenga el sello del poder de la sangre de Cristo y no entre muerte a su casa, no entre enfermedad. Todas las plagas no entraron a Gosén. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios. Usted tiene que tener ese sello de la sangre de Cristo, del pueblo de Dios. Porque quiero decirle, solo los justos tienen el poder de la sangre de Cristo. Y dice la Biblia que no hay ni uno. Entonces, vamos a aprender cómo poder utilizar la sangre de Cristo. Entonces, ahora vayamos a Éxodo 17:5-2. Éxodo 27:1 y 2. Estoy tan excitada. Me había pasado esto, estoy así. Me encanta el tema, pero es poderoso. Éxodo 27:1 y 2 dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el altar de bronce? A ver, ¿quién me dice menos mi hija? ¿Qué es el altar de bronce? ¿Qué pasaba en el altar de bronce? Ay, tengo unas chicas del estudio de lunes que deberían de saberlo. Muy bien, mi Lalo. Un aplauso para Lalo. Bravo, mi Lalo. No es mi alumno, pero se la sabe. Buenísimo. Te soplaron, Lalo. Bueno, ahí se hacían los sacrificios. ¿Saben ustedes? Ahí se presentaban los sacrificios.
Entonces tenían 4 cuernos. Y en ese sacrificio iban los animales que le decían al pueblo que todo lo que habían ofrecido como pecado, poniéndole la mano sobre el animal, eran cubiertos. Entonces tenía 4 cuernos, imagínense el cuadrado, 4 cuernos. En Romanos, ¿qué nos dice? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Para qué va usted al altar? No se va a ir a morir. Usted quiere ser justo. ¿Se cree justo? Claro que no es justo. No es justo, porque justo es solo la persona que se cubre con la sangre de Cristo, que conoce el poder de la sangre. Usted quiere ser justo y tener el poder, tiene que ir al altar de bronce a ofrecer su cuerpo, a que venir delante de Dios y que decirle, mire, el problema no es que seamos, el justo no es perfecto. El justo no es aquella persona que no comete fallas. ¿Sabe quién es el justo? El justo es el que sabe que hay un altar de parte de Dios donde puede decirle, Señor, hoy fallé, Señor, hoy mentí, hoy me enojé, hoy critiqué, hoy hablé mal, hoy estaba a punto de hacer guerra. Sé que no te agrada. Me arrepiento, Señor. Líbrame, límpiame. ¿Y qué pasa? La sangre de Cristo me limpia y me cubre. Y cuando yo me meto en medio de ese altar y del sacrificio que hacía en el Antiguo Testamento, dice que descendía del fuego porque era acepta la ofrenda. Y cuando tú eres íntegro para acercarte a Dios con honestidad, el problema es que nos han enseñado a tener vergüenza de la clase de gente que somos. Y si así somos, el problema no es que así somos ni que así nos mire la gente. ¿Sabe qué es el problema? No ver la gracia, el favor, la misericordia de Dios que nos dice, hijo, te amo y para eso derramé mi sangre, para que vengas, para que te limpie y para que sigas creciendo en el amor que yo tengo para ti. El problema de no crecer es que nos quedamos con las ataduras en el corazón y quedarnos enfermos, con enojos, con iras, con venganzas, con resentimientos, con dolores del pasado, cargando una gran canasta atrás, porque no la pudimos depositar. Y el Señor dice, ven a mi altar. Es lo que está enseñando. El sacrificio que se va a hacer. En el Antiguo Testamento tenía, no puedo entrar al estudio, pero tenía muchos sacrificios y cada uno tenía su significado. Cuando usted estudia lo que son los sacrificios del sacerdote, usted se va a dar cuenta cuánto poder tiene la sangre de Cristo y cómo cada animal tenía, cada ofrenda, cada holocausto que se hacía tenía su significado de paces, de reconciliación, de ignorancia, de expiación. Pero Cristo las cubrió todas, todas y cada una de ellas. Y Cristo está vivo y Cristo nos invita a usar esa sangre. Luego dice en Éxodo 32. Éxodo 32. Aquí estamos caminando por el tabernáculo. ¿Y por qué les estoy enseñando el tabernáculo? Porque el tabernáculo dice que es la figura, la estatura. Cuando usted dice, es que el Señor dice que crezcamos en su longitud, en su anchura, su estatura. ¿Y dónde es eso? ¿Y qué es eso? Simplemente el tabernáculo, porque Hebreos dice que Él es el tabernáculo viviente. Entonces, ¿cómo crecer? Conociendo lo que es el tabernáculo, caminar en los pasos que está en el tabernáculo. Ay, pero qué aburrido que 5 codos, que 2 codos, que de oro, que para arriba, que para abajo. Si usted lo lee así, sí es fatalito, como dice uno, hay que leerlo porque hay que saber, pero no entendí nada. Esa es la realidad. Para eso hay, bendito Dios, hombres y mujeres que han tenido su tiempo con Dios, que Dios les ha revelado y que podemos estudiar a través de ellos para el conocimiento de esa palabra. Entonces viene en Éxodo y dice, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. ¿De qué está hablando aquí? En el lugar santo se estaba estableciendo el altar de oro del incienso. ¿Cuál es el altar de oro del incienso? ¿Para qué sirve? ¿Qué representa? Sin Alejandra. Que me la chute.
Ay, se me hace que el lunes voy a dar una reprimenda, porque eso sí está fresquito. Es el altar de la oración. ¿Sabes tú que cuando los cuernos eran cubiertos con la sangre de Cristo por el sacerdote, en el momento que tú estás orando, la sangre de Cristo te está cubriendo? Que la sangre de Cristo cuando tú oras viene sobre ti, y si no te has dado cuenta, cuando tú oras antes de salir de tu casa y vas lleno de Dios, como que todas las tinieblas de afuera se retiran, como que la influencia del mal de afuera no te toca, porque llevas el sello de la sangre de Cristo. Así que lo que quiero que vayas aprendiendo es que para ir creciendo en el conocimiento del poder de la sangre, visita primero el altar del arrepentimiento, visita el altar de la oración y luego sigamos adelante. Levítico 16, 18 al 19. Y saldrá el altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. Gracias, Milita. Y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Levítico 4, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro o ignorancia en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, vaya a ese altar. Aquí nos está hablando en Levítico 16, el altar que está delante de Jehová y lo expiará. El sacerdote venía, y cuántas confusiones hemos tenido durante años por las enseñanzas que nos daban. Yo la recibí una vez y era un error. Que el sacerdote venía y cuando entraba al lugar santísimo tenía que entrar con sus campanitas y con una cuerda en el pie, ¿se acuerdan? No sé quiénes lo supieron. Y que si él no había sido limpio, cuando entrara al lugar santísimo y no se oían las campanitas, lo jalaban con la correa porque estaba muerto. Eso no está bíblico. Se los cuento. Encima de eso, los sacrificios que se hacían diariamente se hacían solo en el altar de bronce. Y el sacerdote ahí se quedaba. Una vez al año, el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. ¿Y qué hacía el sacerdote? Dice que se quitaba sus ropajes y solo se quedaba con el lino fino, el lino blanco. O sea, ¿dónde llevaba las campanas? Las llevaba en el manto azul que iba por encima. O sea, el sacerdote entraba de una manera humilde, porque el sacerdote cuando uno lo veía era una preciosura, una majestad, era una hermosura, un olor a incienso, que todo el mundo cuando el sacerdote salía sabía que había estado en la presencia de Dios por el altar del incienso que se emanaba en todo el altar. Entonces, el sacerdote venía y después que había tomado la sangre, la ponía en el altar del incienso de oro, pero luego entraba al lugar santísimo. Y al lugar santísimo había una caja, que era el arca. Ahí habían 3 cosas metidas. ¿Sabes quién se acuerda qué había metido en el arca? Señor Dios. Algo que bajó del cielo. Pero tenía que ser el pastor, así no se vale. Pero bravo mi pastor, porque si no, no salva esto. Y era un recordatorio ¿de qué? De juicio. El maná hablaba: no son agradecidos con los que le doy de comer. Así ve, juzgan, quieren carne, se acuerdan de su esclavitud. La vara de Aarón. ¿Y ese por qué está en autoridad y no yo? ¿Y esa por qué predica y no yo? ¿Y ese qué se cree de estar ahí liderando? ¿Y yo qué? Eso significa la vara de Aarón, la rebelión.
Y los 10 mandamientos significan la ley que Dios les dio y que dijeron, sí, Señor, lo haremos. Sin Dios nada podéis hacer. Se creyeron muy fuertes. Cuando nos creemos con nuestras fuerzas hacerlo todo y no se puede. Entonces, si llegaba el Dios que decía la Biblia, que ahí era donde hablaba el pueblo, ¿qué miraba? Juicio, ¿sí o no? Todo lo que falló el pueblo. Entonces vino y puso un propiciatorio, una tapadera, y tapó. O sea, vino y aquí está todo metido, puso la tapadera. Entonces puso 2 arcángeles aquí, con sus alas cubriendo. Entonces cuando Dios llegaba, que decía, no miró nada más que una tapadera. Pero entonces el sacerdote venía y agarraba la sangre y esparcía por todo el propiciatorio. Entonces cuando Cristo venía, cuando Dios venía y hablaba con el pueblo, miraba la sangre. ¿Y qué hablaba la sangre? De limpieza, de purificación, de sanidad, de justicia, de vida. Entonces podía hablar con su pueblo porque había un camino abierto. Eso sucede cuando tú entras después de la oración. ¿Cuánto tiempo te quedas callado para oír lo que Dios tiene para ti? Porque estamos acostumbrados a hablar con Dios. Pero a ese momento en silencio, después que entraste, es cuando Dios te va a hablar. Y te estás comiendo esa parte hermosa. Buscas la dirección de Dios, sí, pero te vas. Como ya hablaste, ya le dijiste, ya obvio que Él conteste. ¿Cuándo? Saber, pero con hechos, porque para oír no. Y Dios tiene mucho para hablarnos. Y Dios quiere tener esa relación con nosotros. Entonces, estamos ya aprendiendo que Dios estableció 3 formas para que entendiésemos cómo iba a ser la sangre. Ese asiento no solo se llamaba propiciatorio, sino también se llamaba el asiento de la misericordia. Cuando vemos la sangre, vamos entendiendo que la sangre tiene misericordia de nosotros para cubrirnos y para limpiarnos. Entonces, si esto era sombra, tipo o figura, veamos, ahorita vamos a entrar justamente lo que ya es mi prédica. Ahorita solo di los fundamentos. Ahorita empiezo. Lo siento. Pero es que si no daba el fundamento. Miqueas 2:13. Vayamos a Miqueas 2:13. Ahorita sí empiezo en materia. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. La pregunta es, ¿este versículo a qué se está refiriendo? ¿Quién abre camino y su cabeza es Jehová? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien. Exacto. Entonces, en la traducción King James, miren qué belleza lo que dice. Por eso es importante las traducciones de hebreo y de la King James. ¿Por qué? Porque enriquecen, nos dan la visión más amplia. No es pedantería ni petulancia, es que nos abre los ojos y el entendimiento. Entonces dice la traducción King James, dice, subirá el rompedor. Mire qué interesante. Subirá el rompedor. Y el rompedor es paratz. Y significa romper, partir, abrir brecha, despedazar, reventar y abrir paso. Entonces, si algo puede hacer la sangre de Cristo, es todo esto, ¿sí o no? Ahora empecemos. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y dice que solo la sangre, como establecimos aquí, es la que tiene poder para cambiarnos y transformarnos y hacer los cambios. A ver, ¿quién se recuerda dónde fue el primer sangramiento que tuvo Jesucristo? Donde Cristo derramó su sangre. Tibia. Sí, es lo mismo el Getsemaní. Cuando fue circuncidado. ¿Qué dicen Romanos? Que tenemos que circuncidar el corazón, ¿sí? No solo el prepucio. Y cuando está hablando de la circuncisión, ¿de qué nos está hablando? El primer sangramiento que Jesucristo hizo fue para salvarnos del pecado y librarnos de la paga del pecado de muerte.
Entonces la circuncisión nos está hablando que desde el momento en que Cristo viene a nuestro corazón, este corazón de piedra, Él lo va a convertir en un corazón de carne. ¿Cuántas veces ha sentido usted en su corazón ese odio, ese rencor, ese resentimiento? Mucha gente anda pidiendo soluciones, pero no toma el poder de la sangre de Cristo en su corazón, porque no circuncida lo que es su alma, su viejo yo, y no acepta al nuevo Cristo, a la nueva naturaleza. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron, y aquí que hago cosa nueva, pero usted sigue en el pasado, porque no echa mano de esa sangre que se derramó en la circuncisión de Cristo. Luego la segunda, ¿cuál fue? El Getsemaní. Ahora, en el Getsemaní, ¿cómo iba Jesucristo? ¿Cómo era el estado anímico de Jesucristo cuando iba al Getsemaní? Afligido, agobiado, estresado, triste. ¿Se ha sentido usted así? ¿Sí o no? ¿Lo puede solucionar? ¿Qué está esperando para clamar la sangre de Cristo? Para presentarse ante el altar de Dios y decirle, Señor, tengo angustia, tengo aflicción, derrama tu sangre sobre mí. Porque estamos agotados. ¿Cuántas enfermedades nos vienen? Presión alta, parálisis facial, nos viene con diabetes, nos viene con infartos y con derrames. Por la presión de la vida, por la aflicción, por la ansiedad, ¿sí o no? Y la sangre de Cristo tiene poder. Tenemos que ir al altar, tenemos que ir al altar de la oración y a recordarle si hemos pecado, porque toda la ansiedad y todo eso, ¿qué es al final de todo? Falta de confianza en Dios, ¿sí o no? Falta de no tomarlo en cuenta a Él, sino hacerlo por nuestros propios medios, ¿sí o no? Entonces Dios nos está llamando a que hay sangre bendita derramada para ser cubiertas. Luego, a ver, ¿dónde más derramó sangre Jesucristo? Cuando le pusieron la corona de espinas. Dios vino y la corona de espinas era de cardos y espinas. ¿Qué le suena a usted en Génesis? La caída de Adán y Eva. Dios le dice a Adán, con cardos y espinos vas a cosechar la tierra. O sea, Dios maldijo la tierra. Con el sudor de tu frente trabajarás. Y vaya que nos toca a veces trabajar con unos jefes que uno dice malaya. Les toca a uno con unos compañeros de trabajo que malaya. Como dice, voy porque ni modo, me tengo que ganar el pan si no lo tienen mis hijos. Pero a este viejo y a esta vieja se la debería fulminar el Señor, ¿sí o no? Uno quisiera los cambios. Esa es la naturaleza. ¿Y podemos cambiar al jefe o a la jefa? Ay, la Biblia dice bendecir. ¿Se puede bendecir? No puedes bendecir genuinamente si primero no has reconocido que tú lo que tienes es un cansancio y un agotamiento, porque no estás siendo cubierto con la sangre de Cristo para decirle, Señor, no importa mi jefe, no importan mis compañeros, yo voy a trabajar como que estoy trabajando para ti y ayúdame, porque lo que yo quiero es matar a estos, pero lo que tu palabra dice es que ame a mis enemigos y los bendiga. Entonces en tu nombre voy a bendecir. Entonces sí se puede bendecir. Pero ¿qué hubo antes? Presenté mi miembro ante el altar. Estoy llena de rencor, de feas palabras, de críticas a mi jefe y a mis compañeros, aunque sean verdad. Pero Dios no quiere que lo hagamos. Y qué fácil caemos. A mí me encanta a ustedes. Y tengo que ir seguidito al altar. Es que yo soy facilita, porque tengo el ojo maligno bien desarrollado. Y entonces la palabra de Dios dice que no, que tenemos que ir al altar a cambiar. ¿Cómo poder ser felices en un trabajo donde nos están oprimiendo? Con la sangre de Cristo. Recordar el poder de la sangre de Cristo. Esos cardos y espinos, Él bendijo la tierra. Y si mi tierra es la empresa, ese jefe que me da las órdenes, es mi tierra donde yo tengo que producir, que Dios bendiga mi tierra. Que Dios la limpie. ¿Con qué? ¿Con mi trabajo? No, con la sangre de Cristo. Porque si lo haces con tu trabajo, porque a veces por querer agradar al jefe, ¿qué hacemos? Trabajar más. ¿Y qué es lo que nos convertimos? En esclavos de esa persona, pero no el cambio, ni la paz de nuestro corazón. Solo la sangre de Cristo tiene poder. A ver qué otro sangramiento tuvo el Señor. No, pero antes, la latigueada, muy bien. Latillaron su espalda.
Y dice que cada latigazo, eso me lo enseñó Alejandra, no lo sabía yo. Los latigazos yo sabía que iban en la espalda, pero la nena estaba dando en su clase que cuando ese látigo llegaba, era tan largo que venía y agarraba hasta la parte de adelante y arrancaba cuando iba de regreso, o sea que aún los órganos de Jesucristo estaban expuestos. Entonces, esto me lleva a mí a algo más bíblico y más entero. Porque si las espaldas, eso sí se los enseñé aquí, dice que todos los pecados van hacia sus espaldas, que en las espaldas está el mar del olvido. ¿Sí o no? Que Él no se acuerda más. Entonces podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahí podemos pedir perdón. ¿Sí o no? Estamos pidiendo el perdón por los pecados. Pero sabe una cosa, dice que las entrañas también eran puestas en el fuego. Y como dice la nena, que este látigo venía y arrancaba la piel y dejaba expuestos las entrañas, nos está hablando de los intestinos, de los hígados y el riñón. ¿Qué representan eso? ¿Sabe por qué mucha gente no se sana? De sus iras, de sus enojos, de su bien nutrimiento por el hígado, por los riñones, porque todo lo que son de las emociones, ¿a dónde van a parar? Allí. Pero ahí sangró también el Señor. Ahí está el poder creativo. Y uno dice poder creativo es como que, yo voy a crear plantas. No, hay milagros creativos. Pero hablemos de las cosas pequeñas, porque es un tema profundo, pero hablemos de las cosas pequeñas. Creativos, por ejemplo, yo voy a poner a la Maris de ejemplo. La Maris le dice a uno, mira, hace una hojita, y su cerebro comienza a volar y crea hojitas lindas y presenta re bonito. ¿Qué es eso? Tiene que creatividad, ¿sí o no? Si miramos a Gladys cuando le va a Albita, cuando va a dar una su motivación, tiene una creatividad para presentar, para hacer mover a la gente, para cambiarla. No lo tiene cualquiera, es creatividad. ¿De dónde viene eso? Del poder creativo de Dios. Porque fue sacado y su sangre lo está cubierto. Entonces podemos echar mano. Es que yo no puedo. Yo me acuerdo de esta nena cuando estaba haciendo sus pasteles, de Nancy, y decía la decoración, pero le comenzó, y comenzamos a orar con Angelina, yo me acuerdo, que fuera bendecida, y ahora hace cada obra de arte mi muchachita, porque le creyó a Dios y comenzó con sus pasteles a ponerlos más creativos en cosas sencillas. ¿Y cuántas veces nos olvidamos de esas cosas sencillas para ver el poder de la sangre de Cristo? Él lo venció, Él lo limpió, Él lo restauró y Él nos lleva a una manera de ser. ¿Dónde más derramó su sangre Jesucristo? Dice en Isaías, no le saco los versículos porque si no me echan de la iglesia primero y ya voy tarde. Entonces dice en Isaías que le mesaron la barba. ¿Y qué es mecerle la barba? Así como está Lalito, solo que Jesús era más peludo. ¿Y qué le hacían? ¿Qué era mesar la barba? Agarrarle los pelos así y se los arrancaban. ¿Tiene usted problemas para hablar? Yo estaba oyendo el miércoles que hablaban y que el pastor dice, cuando dicen malas palabras, si dice 10, diga 9, y va disminuyendo y lo que cuesta. Pues yo fui salva, les cuento, y bendito Dios, solo que conmigo tuvo que ayudar toda una iglesia. Porque yo le decía, pastor, le decía de ese tiempo, es que mire, de verdad, yo quiero quitar, pero ¡pum! Me golpeé y lo primero que me sale es una grosería. Y ya se me quitó y mire, me estoy levantando de orar y que salgo de la cama y ¡pah! Pencazo. Y pero mire, facilito. Y sabe que lo peor es que hasta sabroso siento porque se me quitó el dolor. Entonces me decía el pastor, pero ¿qué está haciendo, hermana? Pues estoy mal y no se me quita, yo quiero que se me quiten. Y sabe, llego un domingo a la iglesia y dice el pastor, gracias a Dios que no dijo mi nombre, no, qué vergüenza. Y digo, miren, vamos a orar por una hermanita que tiene una boquita que no cambia y que necesita ser restaurada la boquita. Y hasta ahí no sabía el poder de la sangre de Cristo. Y entonces decía, bueno, entonces miren,
Ayunó toda la iglesia y se comprometieron como, era una iglesia grande, pero al menos vi que levantaron unas sus manos unos 2,000 personas. O sea, yo valgo bastante, por no decir bien dura que era de la boca. Y Dios me cambió. Y Dios me transformó. Ahora que conozco la barba que fue vencida, cuando siento, porque no es algo que uno supere, mire, de repente como que le brota a uno la carne. ¡Oh! Ya me molesto y me enojo. Digo, no debía haber dicho, ya dije. Entonces inmediatamente me acuerdo. Señor, te mecieron la barba. Te despedazaron tu boca. Por favor, con tu sangre, sáname la boca. Límpiala con tu sangre. Transfórmame. ¿Qué está en la boca? El poder de la vida y la muerte. Y solo en el primer proceso, si Dios no limpia nuestra boca, ¿qué va a salir de nuestra boca? Dice que Santiago que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Pero por otro lado tenemos a la naturaleza nueva y la naturaleza vieja. Entonces, ¿hay oposición en la palabra? No, hombre, lo que pasa es que a veces habla la Sandra carnal y otras veces habla la Sandra espiritual. Pero sí de esta misma boquita aquí predico y al rato saber qué voy a estar haciendo, ¿sí o no? Entonces, ¿es culpa de Dios? ¿Es falso? No, es que lo que pasa es que hay cosas que hay que trabajar. Porque la salvación no me hizo perfecta, la salvación me puso en un camino, porque dice que Cristo es el camino. Entonces yo tengo que seguir a Cristo. ¿Para qué? Para ir al Padre. Y en ese camino voy a estar fallando, ¿sí o no? Entonces Dios me está dando su sangre para que yo pueda ser provista de lo que necesito para la transformación en el área que necesite, ¿sí o no? Entonces esa sangre va a cambiarme mi hablar. ¿Por qué? Porque va a haber un poder que voy a desatar. ¿Y qué poder voy a desatar? Luego dice que fueron, ¿qué más? Sangre. Sus manos. En la mano derecha dice que está la vida de la gente. ¿Cuándo has sentido tú la amenaza? A veces las enfermedades nos vienen y dicen unas muertes prematuras que no se esperaban. ¿Sabes que la muerte te tiene que venir a ti con paz y con gozo? Y si no la tienes, tiene que ministrar que verdaderamente sea de Dios. ¿Por qué? Porque la vida te la dio Dios y tú vas a Dios. Los que se quedan, pues unos lo van a superar, otros les van a doler, otros van a pasar por un proceso, pero tú que sabes a dónde vas, cómo debes de ir, con gozo, porque te vas a tener un encuentro con tu Señor. Pero si no es así, o lo trabajas con el Señor para que te dé esa paz, o inmediatamente empiezas a pelear y decirle, no es mi tiempo y no me vas a quitar la vida, ¿sí o no? Uno la pelea. Y dice que con la otra mano también está la prosperidad. Está la bendición, dice. ¿Cuántas veces se trabaja y uno siente que no hay bendición y que hay estorbo? Aquí viene el rompedor. Viene el rompedor listo para destruir toda aquella oposición que hay. Casi siempre nos sacan lo del diezmo, que Dios dice que cuando uno diezma, en Malaquías, en el último capítulo, dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos y que Él va a detener la mano del devorador. Es cierto, pero también que de la sangre de Cristo fue clavada la mano para decir, la pobreza me la llevo yo. Y yo a ti te hago rico en el nombre de Jesús. Yo a ti te voy a prosperar. Y prosperar no quiere decir abundancia, riqueza, de todo. No, el prosperar es que siempre vas a andar avanzando y no vas a quedarte estancado. No es esa falsa prosperidad que si no tienes la bendición de Dios. No, la prosperidad es que estés donde estés, vas camino hacia adelante, porque aunque el fuego, el agua te esté anegando, tú sabes que no te vas a ahogar ni quemar, porque Dios está contigo y Él te va a levantar. Y que atrás de ese río y atrás de ese fuego hay una bendición, hay una tierra prometida para ti y los tuyos, donde vas a disfrutar de una casa que no construiste, de unos frutos que no sembraste y que vas a ser bendecida, aunque en esa tierra hayan gigantes. Pero tienes el poder de Dios para vencerlos. Poder de la sangre te va transformando. Luego dice que fue clavado con sus pies. Cuando tú vas a caminar, ¿qué es lo primero que haces? El pie derecho, ¿sí o no? El pie derecho te da dirección. Lleva la sangre de Cristo. Cuando te levantas de tu cama, ¿qué pones? No, dice, me levanté con el pie izquierdo porque ya te fuiste de cara, ¿verdad? Porque tenías que poner
El pie derecho. Porque el pie derecho es tu guía. El pie derecho es el que te dice que vas segura, que vas firme. Pues ese pie fue clavado en la cruz del Calvario para que esa sangre te cubra y que tú digas, Señor, sobre mi caminar esté su sangre para que yo pueda andar en victoria y llegar a la meta a la cual tú me llamaste. ¿Y el pie izquierdo qué es? Es como que vas de regreso, como que todo es de retorno, pero no es negativo. ¿Sabes tú que los querubines son maravillosos? Porque cuando dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. ¿Cómo se hacía la voluntad de Dios? Dice que los querubines eran enviados. Dulce, ve a la tierra y vas y alabas y le enseñas al pueblo de Dios cómo alabar a Dios. Y Dulce, toda llena de arcángeles a la par, pero Dulce, wow, el privilegio que Dios me vio, me buscó y a mí me mandó. Entonces viene Dulce y va corriendo, va con su pie derecho, diligente, sin ver para atrás, a cumplir. Llega a la tierra, alaba con el pueblo, levanta al pueblo de Dios. Pero luego, ¿qué hace el querubín? Eso está en Isaías y está en Ezequiel para que vayan, lean lo que es la historia de los querubines, que es maravillosa. Dice que no vuelven atrás por nada. Y entonces viene el querubín y ¿qué hace? Va de regreso, pero ¿a dónde? A la presencia de Dios para decirle, gracias papá, cumplí y vi la bendición de todo tu pueblo. Cómo alababa a Dios, vi cómo te honraban, vi cómo levantaban sus manos, vi cómo lágrimas caían. Gracias, Señor, porque me permitiste el privilegio. Saben que el Satanás no lo hizo, ese querubín hermoso no lo hizo, y por eso se llenó de escudos y el Espíritu Santo no pudo pasar sobre ellos y se endureció. Porque muchas veces vamos agradecidos con Dios por el privilegio, pero nunca regresamos agradecidos por lo que vimos y por haber sido usados por Dios. Necesitamos la sangre de Cristo también para regresar con la gratitud, porque uno de los problemas que tenemos más grandes es la falta de gratitud. Para mí la solución en la vida, como dice Lalo, yo quería otra cosa, usted me dice, va a ser agradecido, y es la verdad. Cuando tú agradeces en lo alto, en el medio y en el bajo, la bondad de Dios se abre y las misericordias son nuevas cada mañana y Él derrama su lluvia continua de bendición. Porque estés donde estés, tú conoces que estás en las manos de Dios y la gratitud trae siempre la bendición. Luego, ¿dónde fue? Ese es el 11º. ¿Dónde fue con la sangre otra vez? La lanza. La lanza sacó la última gota de sangre. No es la 11ª, pero yo la voy a poner así. Salió sangre y agua, porque ya no había más sangre que derramar, ¿sí o no? ¿De qué nos está hablando esta sangre? Esta sangre no solo nos habla de la vida de Jesucristo, del alma derramada, sino del poder que le va a dar a la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra, ¿cuánta gente yo he visto que dice, es que la leo, pues no entiendo? ¿Qué no entiende? Yo pregunto, ¿qué no entiende? La respuesta es bastante... porque tontito no creo que sea. Aburrida, entiendo que me digan, es aburrida porque que José dio a hijo a fulano y mengano y perencejo y tuvo no sé cuántos hijos, que la medida del tabernáculo era 12 codos, 20 codos y que adelante que el oro que... En cambio la historia de cuento es bonita. ¿Qué no entiende? ¿Qué no entiende? Ahora usted quiere tesoros. ¿Qué está enseñando la palabra? ¿Qué me está diciendo? Esas perlas escondidas. Ahí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Por eso cuando usted vaya a leer la palabra, lo aprendí de muy chiquita. Siempre que vaya a leer la palabra, pídale al Espíritu Santo que le revele. Y cuando voy a una guerra espiritual, oigo a un fulano que venía y dice, si se van a atrever a tocar la palabra de Dios, no se olviden que Él es el verbo, que están tocando al Cristo mismo cuando leen la palabra. Lávense con la sangre de Cristo. Yo dije, ay, de una vez lo mandan a uno así tan feo, como que no tan feo que es. Pero entonces entendí por qué Él siguió diciendo, si usted va a leer la palabra, necesita estar limpia, porque Dios no se manifiesta en la gente que tiene las manos sucias.
¿Y qué hace usted? Usted toca la Biblia con las manos. Entonces usted quiere aprender de Dios. Y sabe, con la palabra y el Espíritu Santo, usted cuando hable, ¿qué va a hablar? ¿Va a dar poder? ¿Va a dar vida? ¿O va a dar muerte y destrucción? ¿Cuántos hogares están destruidos a la fecha? Porque en lugar de dar la palabra con amor, dimos el bibliazo. Al infierno te vas a ir por desobediente. Miren, la iglesia que yo me crié así me tenía. Y bendito sea Dios porque tuvo su razón de ser. Tuvo su razón de ser porque uno tenía miedo de irse al infierno. Tal vez no tanto a Dios, sino de miedo de irse al infierno. Después uno va creciendo. Pero uno, ¿por qué no roba? Porque se va a ir al infierno. ¿Usted por qué no es mentirosa? Porque Dios lo va a mandar a usted al infierno. Le pone un cerco. Pero qué hermoso es saber que el cerco que usted puede tener es la sangre de Cristo que la va a cubrir de no cometer esos errores. Es esa sangre de Cristo porque usted está conociendo la palabra, pero como un sello que va a quedar en su vida. Y la última que puse muy interesante es: ¿cómo muere un crucificado? ¿Quién sabe por qué muere un crucificado? A ver, ¿quién sabe? Un crucificado muere por asfixia. ¿Y por qué muere por asfixia? Porque el crucificado está con sus brazos extendidos y está con los pies así. Entonces el aire, como está colgado hasta abajo, ¿qué necesita hacer un crucificado para respirar? ¿Ah? No, porque está clavado y está así para abajo. Ay, Dios mío. No, ¿qué se está dañando cuando estoy en la cruz y trato de respirar? El talón. Sobre el talón, porque me tengo que levantar. ¿Y qué dice del talón el Señor Jesucristo? Vayámonos a Génesis. Ay, ¿qué tiene que ver la sangre de Cristo? Vayámonos a Génesis 3:15. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y en el calcañal. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque entonces estamos viendo que el Señor nos dice que Él va a sujetar al enemigo y le va a aplastar la cabeza del enemigo que quiera venir contra ti. ¿Cuántas veces has dicho tú a Dios que aplaste al enemigo que no quiere que vengan tus finanzas a casa? ¿Cuánto le has hablado a Dios que venga y que aplaste las puertas que no se quieren abrir del enemigo que las tiene cerradas? Y Él dice que Él va a aplastar la cabeza. Pero en Romanos, ¿qué más nos dice? Si vamos a Romanos 16:20, Él dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esto quiere decir que si vivimos bajo la sangre de Cristo, nuestros pies también van a aplastar la cabeza del enemigo, ¿sí o no? Entonces tenemos ese poder. Y el Salmo 91 que dice: y a sus ángeles mandará para que te guarden en sus manos. ¿Y qué? ¿Qué sigue diciendo? Y dice que aplastaremos al cachorro de león, al león. Vamos a ver. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y esto es interesante, porque así como Dios tiene naturalezas, usted sabe que el diablo también tiene. El león es Satanás,
El cachorro de león es el diablo. El áspide es la serpiente. Y el dragón. Son sus naturalezas, diferentes en cómo actúan con nosotros. ¿Cómo saber quién está atacando? La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para aplastar eso. Dice que nuestros pies lo van a hacer. ¿Qué situación estás viviendo hoy que no puede venir el rompedor, el salvador y el redentor para hacer de tu vida una vida de victoria? Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Cuál es el poder de la sangre? El poder de la sangre está para librarte, porque la sangre misma es la vida de Cristo, es su alma, es su emoción. ¿Sabes que quien bajó a los infiernos, quién fue? El alma de Jesucristo. Y dice que cuando Él se levantó con su vida resucitada, ¿qué hizo? Recogió toda la sangre y la fue a poner en el propiciatorio celestial, para que delante del Padre estuviera su sacrificio hecho una vez y para siempre perfecto. ¿Para qué? Para que haya memoria de que tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué estás cargando en tu corazón? ¿Qué sientes en tu vida? Sangre es suficiente. Sangre y más sangre, pero sangre del Cristo Todopoderoso. Yo quiero que cierres tus ojos y sea la situación que tengas, clama el poder de la sangre de Cristo, porque no hay excusa, no hay lugar que la sangre de Cristo no te esté cubriendo. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, para que tú veas nuestras necesidades. La mente con pensamientos, Señor, pensamientos negativos, de tristeza, de desolación, pero tu corona brotó. Esas gotas de sangre que no solo limpian mis pensamientos, sino limpia el lugar de mi trabajo, de mi bendición. Señor, que no sea una carga, que sea un refrigerio, que pueda venir y decirle a mi enemigo: gracias, gracias, porque aunque hay un maltrato, aunque hay feas cosas, pero aquí estoy recibiendo lo que necesito para llevar el sustento a mi hogar. Gracias por el ambiente en el que vivo, que aunque no es el correcto ni el deseado, pero tú me estás enseñando a tener paciencia, a poder bendecir al enemigo en ese momento, a poder tener con claridad de las cosas que debe guardar mi corazón. Señor mi Dios, tú conoces mis manos y conoces mis afectos, conoces dónde quiero dar vida y dónde quiero dar muerte. Conoces de mi mano también, Señor, cuando quiero ser prosperada, cuando quiero dar prosperidad y cuando cierro la mano, Señor, para no dar, porque ya no me cansé de la gente malagradecida y cerré la mano, pero hoy la quiero abrir, Señor, porque quiero seguir siendo prosperada por ti, para seguir dando donde tú quieres que yo dé. Señor, tus espaldas dolieron, pero cada latigazo pensabas en mí, en lo que iba a hacer, porque ni aún había nacido, y ya tu provisión de sangre y de perdón estaba planeada para mí, y hoy puedo echar mano de ella. Gracias, Señor, porque si mis faltas estuvieran delante de ti, el infierno no alcanzaría para tomarme, Señor, mas sin embargo tu sangre me ha limpiado y me ha dado nueva vida. Gracias, Señor Jesús, porque en mis pies puedo caminar derecho, porque aunque me salga del camino, hay una mano que me sostiene y me vuelve a enderezar el paso. Si me caigo, me sostiene y me levanta y me exhorta a seguir adelante por tu sangre, por esa sangre que derramaste. Gracias, Señor, porque aunque no lo tengo como virtud, dámela. Atráeme, Señor, para que pueda correr en pos de ti, para decirte gracias, gracias, gracias por lo que permites y por lo que me das. Y, Señor, dame la fuerza de levantar mi pie, Señor, y aplastar la cabeza del enemigo, porque tú ya la aplastaste para mí, Señor, y poder vencer todo aquel enemigo que quiera venir y atacar mi casa, mi familia, mi trabajo, mis finanzas, mi salud, Señor. Que tu sangre, Señor, sea un sello en mi vida,
y que en este tiempo la valorización de ella gane un gran espacio en mi mente y en mi corazón. Que cuando recuerde, Señor, y traiga memoria a tu Santa Cena, Señor, recuerde el poder de esa sangre maravillosa y la tome con el discernimiento de saber el sacrificio vivo que hiciste por amor, Señor, llevando la vergüenza, la desnudez, la pobreza. Todo lo llevaste, Señor, sobre ti para que darme a mí tu bendición, tu sanidad, tu riqueza, tu salud, Señor. Hoy te vengo a entregar aquello que yo necesito, el poder de tu sangre para ser librado. Oh, rompedor Jesucristo, ven y rompe las puertas de bronce que no quieran abrirse. Oh, rompedor, ven a quebrar los yugos en mi espalda, Señor, donde no tengo la voluntad para hacer aquello y los cambios que tú me has pedido y que sé que debo de hacer. Oh, rompedor, ven y rompe las ataduras que tenga de generaciones, que tenga por mis actos y consecuencias. Rómpelas y dame la nueva oportunidad, que el sol de justicia brille sobre mí y pueda ser esa luz que alumbre en otros lugares, Señor, que pueda ser convertida en esa sal que tú anhelas que seamos, Señor. Padre, nos encomendamos en tus manos de amor, dándote gracias por cada gota de sangre que diste en la cruz del Calvario, que nos salvaron, nos liberaron, nos renovaron, nos transformaron, nos redimieron y nos reconciliaron. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.